Entonces, dice Marco que es nuevo, así que vamos a dar un pequeño resumen para los nuevos. Nosotros definimos la clase pasada lo que era una matriz y cuáles eran sus características. Entonces, nosotros habíamos dicho que una matriz era algo, un arreglo que se le dice computacionalmente, si quieren decirlo, que tiene dos informaciones. Es algo que tenemos dos informaciones. Entonces vamos, por ejemplo, se puede asociar siempre con respecto a una tabla de datos. Hay unos ejemplos de, por ejemplo, que había unas fábricas con 5 tiendas, por ejemplo, con 5 tiendas, T1, T2, T3, T4, T5. Y en cada tienda habían 4 artículos, A1, A2, A3 y A4. Entonces uno va a la bodega y determina cuántos artículos y en cada tienda había. Por ejemplo, habían 80, 50, 30. Bueno, y ahí completaban la tabla. 2, no sé, 15, 25. Pero de nuevo poner 2, no sé por qué. 10, 4, 30, 2, 1, 1, 1. Entonces, eso es una información que está en un contexto, que estábamos hablando de tiendas y artículos. Entonces, por cada tienda, fíjense que por cada tienda, por ejemplo, ¿esto qué significa? Que en la tienda 2 hay 18 artículos 3. ¿Ya? Entonces, tienen doble información estos numeritos. Y por lo tanto, uno lo va a abstraer de forma matemática como una matriz. La vamos a llamar, la matriz siempre tiene el nombre en letras mayúsculas y siempre la primera matriz va a ser A y uno lo va a escribir así, 80, 50, 30, 6. Entonces ya como que me olvido de dónde viene, más que nada me importan los datos. Y entonces esta matriz va a tener, no, va a tener esas entradas. Y estas entradas tienen, cada una tiene su nombre. ¿Ya? Esta es la entrada, la columna 1 y la fila 1. Entonces esta es A11. A11. Es decir, la matriz A se puede escribir genéricamente como A11, A12, A13, A14 y A15. ¿Ya? Donde estos índices que están abajo es con respecto a qué fila está y la segunda es a qué columna corresponde. Entonces el de aquí va a tener que ser en la fila 2 y en la columna 1, en la fila 2, columna 2 y así sucesivamente. Este es 2, 4, este es 2, 1, 2, A3, 3, A3, 4 y A3, 5 y la última sería A4, 1, A4, 2, A4, 3, A4, 4 y A4, 5. Y entonces uno puede determinar el orden de la matriz calculando o viendo cuántas filas y columnas hay. Aquí hay 4 filas y 5 columnas, así que el orden de esta matriz, y se coloca así, aquí abajito, 4 por 5. O si quieren, también lo podemos colocar que esta matriz pertenece al conjunto de las matrices con coeficientes reales, donde el orden va a ser 4 por 5. También se podría escribir así. Aquí estoy diciendo que este es el conjunto de las matrices con este cierto orden. ¿Ya? Entonces van a ver órdenes de cuánto yo quiera, cuántas filas y cuántas columnas yo puedo considerar. Y cuando las filas y las columnas son iguales, yo puedo escribir así. ¿Ya? Eso quiere decir que es la matriz, es el conjunto de las matrices de orden n cruzado.
Tienen la misma cantidad de filas que de columnas. En realidad eso es lo que abrimos la clase pasada, ¿cierto? Con esta introducción y luego ya pasando a lo que es una matriz. Entonces ahora yo quiero saber, ya que vimos eso, quiero saber cuál sería el conjunto de estas matrices. Por ejemplo, la primera. ¿Alguien me puede decir cuál es el orden de esa matriz? 2. 2, claro, porque es de 2 por 2. Va a ser de 2 por 2, pero se puede decir que es de orden 2. Entonces esto va a pertenecer a las matrices con coeficientes reales de orden 2. Y la segunda, ¿qué orden tiene esa matriz? 2 por 3 3. por 2, ¿no? 3 por 2, ¿no? 3 por 2 o 2 por 3. A ver 2 por quién. 3, porque es primero fila y después columna. Es, muy bien. Esta va a pertenecer a las matrices 2 por 3. Muy bien. Primero fila y después columnas. Y la tercera, 4 por 3. 4 por 3. Muy bien. Profe, ¿Sí? ¿por qué cuando no ve que, por ejemplo, el primer uno de la última que escogió dentro de la matriz, esa si usted la quiere escribir, la escribe como uno de uno, por ejemplo? La de Maya la escribe como uno de dos, ¿no es cierto? En la tercera matriz. ¿No ve que ¿Ya? tiene así como el uno, al lado tiene el uno, después el cero? ¿Ya? Eso sería como uno de dos y uno de tres, ¿cierto? ¿Por qué así primero va como por fila y después por columna? Va como al revés. No sé si No, se entiende. no entiendo eso del 1 al 1. Mire, ¿no ve que ahí tiene el uno y el cero? Abajo tiene el menos uno, el cero y el tres. Sí. Y usted cuando los puede anotar así como entre la I y la J, que sería uno de uno. No sé si tiene la anteriormente salía una foto de eso. Ah, acá. ¿Eso? Eso le quería decir. Sale como ¿Ya? A uno de uno, A uno de dos. Y se escoge primero por fila y después por columna. Claro, aquí está la fila primero. Ah, pero eso es solamente para eso, no para escoger las filas, o sea, para escoger ¿Los números? claro. No, no, fíjate que el A11 en este caso es 80. Sí, pero yo pensé que también corría como para decir como 4 por 3 o 3 por 2, porque ahí se escoge primero por fila y después por columna. Y cuando uno dice que es 4 por 3, primero por columna y después por fila. No sé si me entiende. Eh, esta matriz, fíjate que es 1, 1, 1, 2, 1, 3 y aquí al final es 4 por 5 que es la cantidad de filas por columnas. Entonces esta es de 4 por 5. ¿Tú me dices que se escribe al revés? No, 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 es que le pregunté que como yo pensé que se escribía, por ejemplo, 5 por 4, porque no ve que primero cuando uno escoge el primera, se ve la horizontal y después la vertical. Por ejemplo, para encontrar el 2,3, o sea, el A23, ¿no es cierto? Que primero vemos la fila y después la columna. El 2 Claro, representa la fila. Ya, sí. pues yo pensé que el 4 por 5 primero también se veía la fila y después se veía la columna. Y quedaría 5 por 4, por eso le preguntaba. No, pues porque mira, el cuatro es la fila. No, 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 como la orden de la matriz, ¿no? Y que le puso 4 por 5. Sí. Yo pensé que así se veía también fila y después columna. Pero es al revés para ver la matriz, pues. Eh, No ve que puso, por ejemplo, que la última matriz es 4 por 3. sí, Yo pues pensé mira, que era aquí 3 hay por filas, 4. aquí hay filas, 4 filas y 3 columnas. Ah, ya, 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 sí, ahora sí. ¿Sí? Ya. Aquí hay 2 filas y 3 columnas. Y acá hay 2 y 2, así que ahí no, ahí está confundirse. Pero aquí hay 4 filas, por eso es primero el 4 y hay 3 columnas, así que por eso es 3. Ya. Y ahora, la segunda dice, si A sub y J pertenecen a las matrices de orden 1000, eso quiere decir que esta es de 1000 por 1000. Una matriz gigante. Ese es el orden de la matriz. Tal que para cada I entre 1 y 1000 y J entre 1 y J entre 1 y 1000, vamos a definir los A sub y J de esta forma. Que traten de hacer esa matriz.
cómo serán los elementos. Entonces hay que cambiar el I y el J, por ejemplo, hay que encontrar el A11. ¿Cuánto vale A12? Bueno, y hasta el 1000 por 1000, pero obviamente en algún momento se va a ver cómo serán los elementos. Así que traten de encontrar los elementos para poder escribir la matriz. Les doy unos 2 minutos. Profe, ¿qué ejercicio hay que hacer ahora? El que está ahí, el 2, trate de escribir la matriz. Aquí está expresada, pero quiero que la escriban término a término. Ya, ¿cuánto les dio el A11? 1. 1, muy bien. ¿Y el A12? 1. 1. ¿Y el A13? 1, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ponerla así mejor. Vamos a escribirle la matriz. Entonces le queda, la matriz es A11, A12, A13 y así hasta A1000. Pues A21, A22, A23 hasta A2000. A31, A33, A32, A33, A3, y así sucesivamente hasta el A1001, A1002, hasta el A1000. Entonces, como habíamos dicho, la 1,1 daba 1. El 1,2, fíjense que, Profe, ¿por qué sí, la 1 uno toma el valor de 1? porque acá está lo que hace la matriz. Dice que los A sub y J va a valer I si el I es menor que J y va a valer 0 si el I es mayor que J. Como en el A11 el I y el J son iguales, entonces vale el valor de I, que en este caso sería 1. El 1,2, tengo que también que el I, que es 1, es menor que 2. Por lo tanto, va a valer I.
Así que me queda 1. ¿Cierto? El A1, 3. El I1 es menor que 3 y por lo tanto vale 1. Entonces en realidad todos los que están en la primera fila valen 1. ¿Está claro? ¿Por qué? Sí, profe, gracias. Ya. Y la segunda fila, ¿cómo será? El primero sería 0. Claro, el primero sería 0 y el segundo 2. Así 2. 2. Sí, bien, 2. ¿Y el Y después tercero? sigue Y 2. después sigue 2, ¿cierto? Y después va a ser todos 2. ¿Y la tercera? 0, 0, 3. 0, 0, 3 y todos los demás 3, ¿cierto? Y hacia abajo, entonces, todos los que están aquí van a ser ceros porque todos son mayores los I que los J, porque son ceros. Todos los de aquí van a ser ceros también. Y el de acá, A3, 3, son iguales, así que vale, vale 3. Y este es A4, 3. Entonces el 4 es mayor que 3, así que vale 0 y valen todos 0. Y el A4, 4 vale 4. Y aquí todos valen 4. Y así sucesivamente hasta llegar a, o sea que en la diagonal va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Hasta llegar a 1000. Estos son ceros. Esta sería la matriz. Fíjense que no lo hicimos todos los términos, pero las deducimos pues, para poder escribir todos los términos. ¿Se entiende qué así es la matriz? Sí. Ya, qué bueno. Sí, porque ahí dice la matriz que va a valer el valor de I si el I es menor o igual que J y vale 0 para todos los valores que I es mayor que J. Los I mayores que J son los que están en la diagonal inferior. ¿Cierto? Todos estos valores son que I es mayor que J. Entonces, todos los que están acá son el caso 2. Y los I menor o igual que J son los que están en arriba, en la triangular superior y además la diagonal porque dice mayor o igual. Así que me queda eso ahí. Entonces, lo de arriba es verde y el de abajo es el azul. Entonces, todo lo de abajo es 0 y todo lo que está arriba me va a dar el valor de I. Así que todas las filas, ¿cierto? Tienen el mismo valor. Unos, 2, dependiendo de la fila. Así que esa es la matriz. Bueno, estas matrices, conociendo cómo son los términos, uno puede hacer varias cosas. Puede analizar la matriz en general, ver cuál es su matriz, pero también cómo está asociada a, a los valores, ¿cierto? Puedo calcular, por ejemplo, podemos trabajar con los términos. No sé si ya tiene sentido esconderlo, porque ya lo vieron, pero... Ya, entonces, ¿qué cosa es los A sub y I? Entonces estaba diciendo de que podemos calcular la suma entre 1 y 1000 de todos los elementos de la diagonal. Y los elementos de la diagonal son 1, 2, 3, 4, hasta 1000. Así que en realidad, esta sumatoria, como está escrita ahí escondida, va a ser la sumatoria de I igual 1 hasta 1000. Y esto va a ir variando con respecto a I. Así que va a valer I. Si vale 1, si vale 1, vale 1, si vale 2, 2, si vale 3,
es 3 y así sucesivamente. Entonces esta sumatoria se transforma en la sumatoria de los i. Pero uno ya sabe cuánto vale esta sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de los i es 100, o sea, 1000 por 1001 partido por 2. Y entonces esto es 2 por 1, 2 por 5, 0, 0, 5, 0. Entonces ese es el valor de la sumatoria. También podemos calcular otras, no necesariamente el valor de la diagonal. Esto no se ve claro de inmediato qué cosa es, así que lo vamos a analizar. Por ejemplo, aquí dice la sumatoria de igual 1 hasta 1000 de los a sub i más j, j. Es decir, a, si i vale 1, me queda 1 más j, j, más a2 más j, j, más a3 más j, j, y así sucesivamente, hasta a sub i más j. Debería sumarse hasta 1000 menos j, en realidad. Ya, entonces, ¿qué cosas son eso? Vamos a ver qué cosa es eso de ahí. Ah, ya. Fíjense que sin importar el valor de j, la fila es mayor que j. Que j más 1, j más 2, j más 3, j más 1000. Entonces, en la fila es mayor que la columna. Esto, por ejemplo, si j vale 1, vamos a pensarlo así. Solo vamos a fijar ideas para entender lo que está pasando. No es necesario hacer esto. Pero es para fijar ideas. Si j vale 1, esta suma va a ser a j más, no, j vale 1. Es 2, 1 más 3, 1 más A4, 1 más, y así hasta aquí queda 1001 y en realidad tendría que ser 1000. 1001. Claro, es la suma de las columnas, exacto, muy bien. Entonces tengo el J fijo, que en este caso yo lo fijé en 1, pero puede ser cualquiera, ¿cierto? Entonces sumo eso. Cuando yo fijé el J, sumé esto hasta aquí. Pero el J puede ser cualquiera. Entonces aquí yo tengo A1J, A2J, A3J, y así hasta A1000. Entonces se debe sumar la columna. Pero no es toda porque no parte desde 1. No, fíjense que acá, cuando yo puse J igual a 1, parte del 2. Así que me queda 2, 1. Parte de aquí hacia acá. Y entonces aquí va a estar el AJJ. Y aquí está el AJ más 1 con J. Es decir, la suma en realidad es de aquí hacia abajo. ¿Cuánto sería esa suma? 0, ¿no? 0. Claro. Es 0. Claro, porque tengo que los índices son mayores o sea, las filas son mayores que las columnas, así que sin importar el valor de J,
Estos siempre van a ser, va a ser igual a 0, más 0, más 0, más 0. ¿Sí? Así que conociendo los términos de la sumatoria, o sea, los términos de la matriz, uno puede hacer otras cosas, como sumar filas, sumar columnas, sumar diagonales. ¿Ya? Entonces podemos trabajar en la sumatoria de diferentes, o sea, en la matriz de diferentes formas y calculando sumatorias, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es importante que estas matrices estén en un cierto conjunto los valores. En este caso, los elementos de la matriz son valores reales. Por eso podemos sumarlos sin problema y porque sabemos cómo es la suma en este conjunto. Veamos otro ejercicio. Si en el conjunto de las matrices de orden 2, podemos considerar este subconjunto. Este conjunto no es todo el conjunto de las matrices de 2 por 2 porque aquí los S, los elementos de S son matrices de orden 2 por 2, tal que A sub i J es igual a A J I. Como son matrices de 2 por 2, entonces este A va a ser igual a A11, A12, A21, A22, ¿cierto? Entonces lo único que dice que tienen que ser iguales son los A sub i J tienen que ser igual a JI. Entonces, estos dos tienen que ser iguales, ¿cierto? Eso es equivalente a que el A12 tiene que ser igual a A21. Por ejemplo, tengo dos aquí elementos que pertenecen a ese porque exactamente estos elementos, el A12 es igual a A21 y el A12 es igual a A21. Sin importar los que están en la diagonal, pueden ser diferentes y estos pueden ser diferentes entre sí, pero en la misma matriz tienen que ser iguales. Entonces estas dos matrices pertenecen al conjunto S, así que ese no es vacío, o sea, hay elementos distintos de ser. Entonces la pregunta es, ¿cómo serán los elementos tal que cumplen esa condición en general? ¿Cierto? Entonces dice, podemos estudiar S ingresando al conjunto como sigue. Voy a tener A que pertenece al conjunto S, donde A es como el conjunto que está acá, ¿cierto? Bueno, aquí colocan todas las condiciones, porque fíjense que aquí no me está hablando de que el I sea distinto de J. No me está diciendo eso. Entonces, para considerar todos los elementos de la matriz, ¿cierto? Tengo que tomar el A11 y ese tiene que ser igual al mismo, porque el I vale 1 y el J vale 1. Si los doy vuelta, me queda 1, 1, 1, 1. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2 y A22, A22. Es el caso más general. Quiere decir que tomé cada uno de los elementos y vi que cumpliera la condición que está acá. ¿Ya? Pero ahora de inmediato se ve que, bueno, esto lo vamos a tachar porque que A11 sea igual a 1, no me ayuda en nada, ¿cierto? Que esto tampoco. Y estas dos en realidad es una sola, ¿cierto? Que A12 es igual a A21 es lo mismo que A21 es igual a 1, así que podemos sacar eso. Entonces en realidad la única condición que tenemos para que estas matrices pertenezcan al conjunto S era la condición que habíamos dicho acá. Que A12 sea igual a 2. Entonces, para seguir con lo que está ahí abajo, pero lo vamos a escribir acá, eso quiere decir de que la matriz A tiene que ser igual a A12, perdón, A11, A12, la 21 es A12, así que lo puedo escribir así, y este va a ser A22. Entonces las matrices son de esta forma.
Entonces lo que dice acá, ¿cierto? Si son iguales, ¿cierto? Entonces voy a tener que la condición son todas las matrices de esta forma, donde estas son iguales. Entonces fíjense que esa condición me dice que no todas las matrices de 2 por 2 están en S, pero hay muchas, todas las que cumplen esa condición. Luego puedo escribir el conjunto S de esta forma. Si quieren lo podemos escribir así también. No sé si se ve mejor. Vamos a escribir. Son todos los A, tal que A, B, B, C. Que pertenecen. Es la misma forma de escribir, pero ya me olvido de como el nombre de la entrada. Tal que A, B y C pertenecen a las letras. Entonces, por eso las matrices que estaban acá arriba pertenecen porque tengo de la forma A, B, D y C. A, B, D y C, A, B, D y C. Entonces, por eso las dos pertenecen a eso. Y así puedo encontrar muchas más. Por ejemplo, ¿cuál otra puede ser? Por ejemplo, 0, menos 1, 3. Eso también pertenece a eso. ¿Ya? O sea, lo importante es que la antidiagonal, ¿cierto? Sean iguales. Entonces podemos analizar también un subconjunto de las matrices, donde este subconjunto son matrices de un cierto orden, del mismo orden del conjunto, ¿cierto? Pero que tienen una condición adicional. Tienen una propiedad que no la tienen todos los elementos del conjunto. Entonces vamos a decir que este conjunto S es subconjunto de las matrices de orden 2. Claro, no son iguales porque, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4 es una matriz de 2 por 2 y no pertenece a eso. Aquí encontré un ejemplo de una matriz que no pertenece a ese, pero sí pertenece a las de orden 2. Entonces, hay un ¿Profe? elemento, ¿sí? Esa era como la característica que tenía la matriz simétrica, ¿no? Sí, sí, es la característica, sí, exactamente. Claro, que la diagonal puede ser cualquiera, pero los que están al otro lado, el espejo, tienen que ser iguales. Claro. Aquí no se nota mucho, porque como es de 2 por 2, uno dice que solamente necesita que la antidiagonal sean iguales. Pero si uno aumenta el orden de la matriz, esa condición habla de que la matriz tiene que ser simétrica. Muy bien, sí. Bueno, entonces vamos a ver igualdades de matrices. Vamos a decir cuándo dos matrices son iguales. Entonces voy a considerar dos matrices en un mismo conjunto. A su y J pertenece a las matrices de orden n cruz m. Y B en las matrices de orden n cruz m. Son en la misma orden. Entonces vamos a decir que estas dos matrices son iguales siempre y cuando cada entrada es igual. Fíjense que aquí está sin paréntesis. Dijimos que se escribe con paréntesis y entonces hablamos de toda la matriz y escribimos sin paréntesis el A sub i J, entonces estamos hablando de la entrada, de los elementos de la matriz. Entonces me dice que A sub i J, o sea, A es igual a B, si solamente si cada término de las entradas son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en el primer ejemplo, esta matriz es de orden 1 por 3. ¿Cierto? Tengo una fila y 3 columnas. Este es de 1 por 3 también. Tengo una fila y 3 columnas. Y entonces voy a analizar. Fíjense que para que sean iguales necesito que este sea igual a este. Necesito que este sea igual a este. Y que este término sea igual a este. Bueno, fíjense que 1 es igual a 2 elevado a 0. Porque 2 elevado a 0 siempre va a ser igual a 1. Una potencia elevada a 0 es 1. Así que sí son iguales. El 2
es igual a 4 medios, porque 4 medios, si lo podemos simplificar, va a ser igual a 2. Así que también va. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto es la exponencial de pi i? Aquí sí que está escrito en forma de número complejo. ¿Pero será que es un número complejo de verdad o es un número real? ¿Qué era exponencial de pi i? Bueno, esta es la expresión exponencial de un número complejo y en su forma trigonométrica esto se traduciría en coseno de pi más i seno de pi. Pero coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0. Así que en realidad no es un número complejo, sino que es un número real escrito de forma muy complicada. Así que exponencial de pi i es en realidad igual a menos 1. Así que estos son iguales. Es lo que les quiero decir, que a veces uno puede mirar dos matrices y uno dice, ah, no, no son iguales. Pero quizás están de forma distinta escritas y entonces por eso no se ve la igualdad. Entonces tenemos que como cada entrada son iguales, entonces las matrices son iguales. Aquí vamos a ver la otra. Tengo que 0 es igual a 0, ¿cierto? Tengo que 0 es igual a 0, ahí no hay mucho que hacer. 2 es igual a 2 también. Y dice que menos 3 elevado a 0 es igual a menos 1. Y eso no es así porque menos 3 elevado a 0, sin importar el signo, es una base que está elevada a 0, así que esto siempre va a ser 1 positivo. Así que no son iguales. Estos sí todos son iguales. Pero aunque haya uno que no es igual, entonces de inmediato decimos que las matrices no son iguales. Así que por eso necesito, para que las matrices sean iguales, que todas sus entradas sean iguales. Eso es lo importante. Entonces, también podemos analizar una igualdad de matrices de esta forma, cuando tengo incógnitas. Entonces voy a decir que S es el conjunto de elementos en R2, X, Y, que pertenece a R2, tal que estas dos matrices son iguales. Es decir, que X más Y menos 1 es igual a 0. Necesito que 3 sea igual a 3 y que 2 menos 2X menos 2Y sea igual a 0. Es como que tuviéramos un sistema. No, no hay nada que hacer. Está directo. Y acá tengo que X más Y es igual a 1. Y de esta otra puedo sacar de que X más Y es igual a 1. ¿Sí o no? Porque paso todo para allá, simplifico por 2 y me queda lo mismo. Entonces me queda la misma ecuación para los dos. Obviamente elimino una. Y entonces me va a quedar que Y es igual a 1 menos X. Entonces, puedo traducir este S como todos los X, 1 menos X, que pertenecen a R2, tal que X pertenece a Y. Pues aquí ya está escrito como matriz, ¿cierto? Pero al resolver el caso de que yo quiero que sean igual, me va a quedar dependiendo el Y en función de X. Entonces lo puedo reemplazar acá y me queda ese gráfico de ahí. ¿Este gráfico qué cosa es? Bueno, lo podemos graficar. Y, por ejemplo, si el X vale 0, me queda 0,1 X y 1 menos X. Equivale 0, esto equivale 1. Y si equivale 1, equivale 0. Entonces,
Entonces, todos los elementos que están en esta recta son los elementos que están en el conjunto S. Entonces, un conjunto lo puedo analizar, ¿cierto? Con su restricción en forma de una matriz, en forma de un sistema de ecuaciones, y poder analizar también cuáles son los elementos que pertenecen a este conjunto. Bueno, aquí está todo lo escrito más bonito, ¿cierto? Pero es lo mismo que hicimos nosotros. Y entonces es igual a x menos x más 1 o 1 menos x. Y entonces el gráfico sería el gráfico que dibuja. Entonces, de la misma forma, uno puede pensar ahora en este ejercicio. Consideremos S igual al conjunto que está en R2 de los x, y, tal que 4 menos x menos 2 al cuadrado y 2 es igual a x menos 3 al cuadrado y 2, 1 y 3 es igual a 1 y 3. Entonces, fíjense que, bueno, aquí tengo que el 1 es igual a 1, que el 3 es igual a 3 y que el 2 es igual a 2. Así que no hay nada que hacer, ¿cierto? Ya tengo la igualdad. ¿Dónde está nuestro problema? Es encontrar que estos sean iguales. Si son distintos, no van a ser, no se va a cumplir la condición y por lo tanto el conjunto se va a hacer vacío. Entonces vamos a calcular cuándo 4 menos x menos 2 al cuadrado es igual a y menos 3 al cuadrado. Entonces me doy cuenta que esto es igual a x menos 2 al cuadrado. Voy a pasar eso para allá y después lo doy vuelta. No sé si me entienden, pero seguramente lo voy a escribir y me van a entender. Igual a 4. ¿Ya? Ya puse este para este lado, ¿cierto? Y después lo escribí así porque de esa forma uno se lo conoce mejor. ¿Qué es eso? Eso es una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia de radio 2 y centro 2,3. Ay, aquí no puedo hacer circunferencia. Voy a tratar de hacer mi circunferencia medio rara. Entonces, tiene centro en 2,3, 1, 2, aquí está el centro, y tiene radio 2. Así que hay 2 allá, 2 por acá, 2 por allá. La circunferencia tendría que ser parece una circunferencia. Entonces, esos son los elementos. Como dice que tienen que ser igual, los elementos no es el círculo, sino que es la circunferencia, es decir, la línea que curva todos esos elementos. Es decir, los elementos que satisfacen el conjunto S son los x, y, que pertenecen a R2, tal que cumple esta condición. Quiere decir, el gráfico va a ser este de aquí. El 2,3 nos pertenece el 2,3 no pertenece a ese, solamente que es el centro de la circunferencia. Aquí está. Más bonito quedó la mía. Ah. Entonces, así podemos tomar, por ejemplo, una forma de analizar igualdad de matrices. Pueden ser este tipo de conjuntos, donde la condición está dada en forma de esta propiedad. ¿Tienen alguna duda, consulta? Profe, entonces, en resumen, solo habría que igualar lo que son diferentes Claro, y llegar a algo parecido, así como mostró ahora. claro, sí. Si me da alguna entrada que me da diferente, como en el caso de acá,
Como aquí, que fíjense que este no es igual a ese, entonces las matrices de inmediato son distintas. ¿Ya? Y en el ejercicio de este de acá, entonces está diciendo que si tengo que una de las entradas son distintas, entonces mi conjunto ese va a ser vacío. ¿Ya? O sea, ninguno cumple la condición y por lo tanto no voy a tener elementos. Pero es importante trabajar y analizar cuando son iguales y esos van a ser la restricción que tienen los elementos del conjunto. ¿Está bien? Sí, sí. Pero en este caso, lo último les dio para formar un círculo. Si no llegamos, o sea, eso más que nada porque usted lo graficó, ¿no? O en otros casos, igual al igualarse tendría que dar una figura, algo así. Es que aquí en este caso quedó en función de una variable en función de la otra, y en forma implícita, por eso es una circunferencia. En el primer caso, también me quedó en función una de la otra, pero en forma explícita, entonces por eso me quedó una recta. Acuérdate que si yo puedo despejar el i, me va a quedar una función. Por eso aquí en este caso es una recta, puede darme una parábola o algo así. En cambio acá, esta no es una función, porque no se puede formar, no tengo el i despejado. Pero sí un lugar geométrico y que en este caso es una circunferencia. También puede ser que y vale 2 y x vale 3 y el conjunto de solución va a ser solo un punto. También puede dar. Profe, por lo que yo entiendo, la matriz se usa como para definir el conjunto, pero la matriz no representa como el círculo. Ese que está ahí, ¿cierto? Sí, exactamente. La matriz, la igualdad de matrices solo ayuda a entender cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto, la condición que necesita. Pero esta matriz no representa el círculo. No. Bien. ¿Alguna otra duda? Ya. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao. Chao, profe, cuídese. Gracias igual. Todo Chao. bien, sí. Chao, profe, cuídese. Ya, profe. Chao, chao, profe, chao, Chao, chao. profesora. Chao.